Bien, como les decía al inicio, nosotros, por, de alguna otra forma, para ser más prácticos, pues las bacterias hemos clasificado en gram negativos y gram positivos, ¿no? Dos clasificaciones muy amplias y muchas veces es más que suficiente para dar un tratamiento empírico. Decíamos, eso ya lo hemos visto en la clase anterior, por su afinidad tintorial en gram positivos, gram negativos, gram lábil y barro, ¿no? Vamos a ver hoy lo que es bacterias gram negativos, ¿no? Entonces, las bacterias gram negativas todavía nosotros lo podemos clasificar por su forma, porque hay bacilos y hay cocos. Dentro de los bacilos están la mayoría de las bacterias infectantes y entre ellos están pues lo que son las enterobacterias, ¿no? E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, el mismo Acinetobacter que está causando alta mortalidad en pacientes de UCI, Pseudomonas aeruginosa, es decir, Pseudomonas pues siempre ha habido y sigue hoy causando mayor mortalidad, ¿no? Salmonella, que muchos han visto, asociado mucho a infecciones intraabdominales, al igual que Shigella y demás, ¿no? Y algunos otros que han causado una pandemia, como es el cólera, Vibrio, y lo que tenemos ahora, pues, como una enfermedad que está cada vez más, que es brucelosis, ¿no? Pero no solo son bacilos, también tenemos cocos. Dentro de los cocos tenemos gonorrea, que es un ITS, y Neisseria meningitidis, que es el meningo coco, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver una cantidad muy amplia de, sobre todo de gérmenes gram negativos, ¿no? Muchos de estos gérmenes son causantes de infecciones intrahospitalarias. Eh, Entre ellos, pues siempre va a prevalecer lo que son las enterobacterias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ITU, principal causa de infección para ITU es E. coli, al igual que Klebsiella, ¿no? Entonces, las enterobacterias siempre van a estar, uno, que son parte de la microbiota del tracto gastrointestinal y por vecindad pueden hacer infecciones urinarias, sobre todo mayormente en el sexo femenino, ¿no? Ya hablamos de Shigella, Salmonella, que están muy asociadas a cuadros de diarreas, Enterobacter, igual, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dijimos de antes, Vibrio, cholera causado de cólera, aeromonas, hemófilos. Bueno, estos son, no tienen mucha prevalencia, pero igual lo podemos encontrar en, en los hospitales, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Entonces, seguimos con la clasificación. Hemos sido lo más didácticos que se pueda. Los bacilos gram negativos todavía lo podemos clasificar en enterobacterias, ya dijimos, E. coli, Klebsiella, Proteo, enterobacterias sobre todo, si bien es cierto que hay otros muchos, y las no fermentadoras, ¿no? Como son Pseudomonas, Acinetobacter y Stenotrophomonas maltophilia, ¿no? Entonces esos tres gérmenes no fermentadores están muy asociados a infecciones intrahospitalarias, sobre todo en cuidados intensivos, ¿no? Se le conoce también como Acinetobacter, ¿no? Y muchos han fallecido, ya salieron de UCI por COVID, pero se sobreinfectan y mueren por estos agentes que prácticamente ya son parte de la microbiota de esas eh, salas UCI, ¿no? De cuidados intensivos, áreas críticas. Entonces, vayamos por las enterobacterias que de repente van a ser lo que más van a ver o por lo menos sospechar. Tienen que estar siempre pendientes antes de tratar una infección, sospechar en qué germen van a estar tratando. Y como les digo, que sepan si es gram positivo o gram negativo el probable germen, probablemente los antibióticos se les va a hacer mucho más sencillos, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de enterobacterias, ya su nombre lo dice, entero es pues el tracto gastrointestinal y las bacterias pues que viven ahí, ¿no? Entonces, decíamos al inicio, lo habíamos clasificado como no fermentadoras o no formadoras de esporas, capaces de fermentar la glucosa y otros glúcidos. Y miren esa partecita, reducir el nitrato a nitrito, ¿no? ¿Qué importancia tiene eso de reducir el nitrato a nitrito? Cuando repasábamos, yo les preguntaba si un paciente tiene más de 80 colonias, estoy hablando del examen de orina, más de 80 colonias o más de 100 colonias, pero los nitritos son negativos. Les decía, ¿no? Muchos decían, no es infección urinaria, pero no se trata de que no sea, sigue siendo infección urinaria, solo que el germen ya cambia, ya no es una enterobacteria, ¿no? Eh, entonces, eso hay que tener en cuenta. Puede ser no sé, pseudomonas, un gran positivo, puede ser el mismo Acinetobacter que esté ocasionando esta hito. Pero siempre tengo que considerar si me reportan nitritos positivos, eso es un enterobacteria y probablemente E. coli, ¿no? Entonces hay que analizar mucho lo que solicitamos. La verdad que debería, no sé, dar vergüenza, pido un examen y no sé cómo interpretarlo, ¿no? Pues eso hay que tener bien claro, ¿no? El hecho de que tenga nitritos negativos no indica que no sea infección. Es infección, pero por otro tipo de germen. ¿Qué más tenemos? Ahora, se ha visto casos en que el examen de orina te dice, ¿no? 80, más de 80 por campo, nitritos negativo. Pides el urocultivo y te sale E. coli. Entonces, ¿cuál de ellos yo doy mayor validez? Mientras el cultivo me dice que es un E. coli y yo por teoría sé que E. coli va a producir nitrito, pero sin embargo el examen de orina me pone nitrito negativo, ¿no? Entonces hemos tenido muchos casos como esto y lo que hemos aprendido es de que tiene mayor sensibilidad del examen de orina, ¿no? No hay un nitritos volando por ahí o en la mano de alguien, ¿no? Pero sí puede haber un germen, es decir, estoy hablando de E. coli que puede ser colonizante tanto de laboratorio, se puede contaminar ahí o con las mismas manos, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Dónde su localización? Saprófitos del tubo digestivo bajo. Les decíamos que es colonizante. Entonces, ha habido casos en que han pedido eh, paras- parásitos. Un ratito, chicos. Ya. Ha habido casos en que eh, se pide parasitológico, no cultivo, coprocultivo y te reportan E. coli y lo tratan, ¿no? No se debe tratar. ¿Por qué? Porque es parte del tubo digestivo. Puede crecer una Klebsiella, puede crecer Proteus, puede crecer Acinetobacter. Es parte, ¿no? Es esperable que los cultivos de heces crezcan ese tipo de bacterias. Eso no indica que sean infectantes y por ende pues no requieren tratamiento, ¿no? Eh, ¿Qué más? Entonces hay que saber qué pedimos en los cultivos, ¿ya? No todo lo que se aísla en cultivo se le debe considerar infectantes. Y cuando nosotros tenemos brotes de Klebsiella, KPC, se plantea pues hacer un hisopado rectal a todo el personal de salud, con la finalidad de hacer un estudio qué tan contaminado o cómo está ese germen que es parte del tubo digestivo, si ya tiene esa resistencia o no, ¿no? Obvio que muchos no han querido participar, algunos sí, pero son estudios que se hacen para, para ver, pues, ¿no? ¿Qué germen yo sospecharía en una intra hospitalaria o de dónde viene este germen para que el paciente se haga
infectado. Eh, entonces, ¿qué más tenemos? Lo que les decía. Ya. Entonces, como decíamos, miren, el principal lugar donde se aísla es en la eh, orina. Eh, pero, como en las infecciones, muchas veces estos gérmenes pueden traslocar, entonces lo que vemos son pues bacterias en sangre y es ahí donde se complican nuestros pacientes, ¿no? Puede estar en cavidad peritoneal, sobre todo cuando el paciente es sometido a cirugías o está pues en una diálisis peritoneal, que también hay que sospechar de este germen cuando el paciente viene con antecedentes de diálisis peritoneal, ¿no? En el tracto respiratorio es muy, no digo que es raro, pero es más frecuente encontrar los gram positivos, ¿ya? En LCR puede haber meningitis por gram negativo, sí hay, pero como les digo, cuando traslocan a sangre pueden llegar a cualquier otro sistema u órgano. Otra de las características es de que la mayor cantidad de infecciones en el humano está dado por los gram negativos y entre ellos las enterobacterias. Entonces hay que tener algo en cuenta. Nosotros tenemos muchos gérmenes que son colonizantes. Vivimos lleno de gérmenes, pero estos se vuelven infectantes cuando hay un desequilibrio de nuestro sistema inmunológico. Entonces, los primeros gérmenes que van a volverse infectantes son nuestra propia microbiota, ¿no? Y entre ellos tenemos mayor cantidad de gram negativos. ¿Qué está pasando ahora último? La resistencia bacteriana. El hecho de hacer un uso indiscriminado de antibióticos ha hecho que nosotros, de alguna u otra forma, podamos crear esos gérmenes MDR y XDR que son resistentes a todos, ¿no? Entonces, cuando se habla que el COVID ha sido creado, probablemente no es una idea descabellada. Ahora es muy diferente la creación voluntaria en un laboratorio o la creación pues, que lo hacemos nosotros, ¿no? Al usar insecticidas, al usar tantos antibióticos, la contaminación hace que estos gérmenes puedan mutar y adecuarse pues, al medio hostil donde viven, ¿no? Entonces ahí aparecen lo que son las resistencias, ¿no? Entonces, seguimos usando, por ejemplo, para COVID, levofloxacino, ceftriaxona, meropenem, es decir, estamos bombardeando con antibióticos, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? Hay factores de riesgo, sí, sobre todo para algunas infecciones urinarias, como es el uso de espermicidas o la posmenopausia, porque ya que estos cuadros alteran la microbiota de la vagina y eso pues puede hacer que haya unas infecciones, ¿no? Eh, bueno, miren este punto. Puede encontrarse en el suelo o en el agua. Cuando nosotros tenemos brotes de, por ejemplo, Pseudomonas hubo hace 2 años, pues se empezó a tomar muestras de todo UCI. ¿Y dónde se encontraban Pseudomonas? En todo sitio, incluido en el jabón. Es decir, en el jabón estaba feliz Pseudomonas ahí, ¿no? No se moría. Pero no solo eso, se fue más allá y se obtuvo muestras de tubo de desagüe de las cañerías, como a unos 2, 3 metros, y estaba Pseudomonas ahí, ¿no? Entonces, es bien difícil, pues, combatir Pseudomonas o erradicarlos. Es decir, siempre vamos a estar con este germen, lo que hay que hacer es proteger la, la inmunidad, ¿no? La microbiota para que haya una competencia nutricional y por ende no puedan desarrollar fácilmente.
Las estructuras de las enterobacterias bueno, ese espacio periplásmico tiene importancia sobre todo en la resistencia, ¿no? Eh, entonces, nosotros cuando tenemos gran negativos y diferencia con gran positivos, vemos mucho ese espacio periplásmico. El gran negativo tiene un espacio periplásmico amplio y eso hace que el principal mecanismo de resistencia sean pues enzimas, penicilinasas, beta-lactamasas, eh, enzimas tipo AMC y así, ¿no? A diferencia de los gran positivos, pues que no tienen un espacio periplásmico, por ende no hay espacio para que puedan actuar estas enzimas y pues su principal mecanismo de resistencia, modificación de sitio blanco, ¿no? Bueno, ese es un tema muy extenso. Eso es lo que nosotros vemos en ese espacio periplásmico, como ven, entra el antibiótico, ingresa o pasa la membrana y tiene que atravesar todo el espacio periplásmico para unirse con sus sitios blancos, ¿no? Y en ese espacio periplásmico pues pueden haber muchos mecanismos de resistencia. Ejemplo, dijimos penicilinasas, otro puede ser bombas de flujo, otro puede ser cierre de porinas, es decir, todo es ahí, ¿no? Bueno, lo dejamos por ahí porque este es otro tema. Hablemos de E. coli, ¿ya? E. coli es una de las infecciones o uno de los gérmenes que constantemente se va aislando en diferentes tipos de muestra. Decíamos que es parte de la microbiota del tubo digestivo distal y por ende puede migrar fácilmente hacia el sistema génito urinario, ¿no? Especialmente va a ocasionar infección en mujeres por el mismo hecho de que la uretra es muy corta. ¿Qué más tenemos? La mayoría de las infecciones urinarias por E. coli. Entonces, si ustedes tienen E. coli y no saben qué germen tratar, tienen que pensar en E. coli, ¿no? Y con eso yo puedo dar ceftriaxona, puedo dar cipro, puedo dar amoxiclavulánico, entre otros, ¿ya? Eh, ¿Qué más tenemos? En algunos pacientes de riesgo como neutropénicos, cirróticos, puede haber diseminación directa del tubo digestivo hacia el peritoneo, ¿no? Hay que tener en cuenta las traslocaciones. ¿Qué quiere decir traslocación? Pasar de un determinado área o sistema hacia otro. Y en esos pacientes, definitivamente, pues sobre todo en los neutropénicos, porque el principal o el primer, podemos decir, fila o línea del sistema inmunológico son los neutrófilos, ¿no? Y los neutropénicos se infectan frecuentemente de estos gérmenes. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes hospitalizados? Eh, no sé cuántos están hospitalizados o cuántos han visto a nuestros pacientes. Yo siempre, cada que pasaba visita en medicina C, les preguntaba, ¿no? ¿Con cuántas frazadas duermes? Y la mayoría dormía con 3, con 4, otros con más. ¿Y con cuántas frazadas está tu paciente? Con uno, que no abriga nada, ¿no? Entonces, fácilmente estos pacientes tienen infecciones del tracto respiratorio superior y como está colonizado por estos gérmenes, van a deglutirlo y pues una neumonía, ¿no? Bien por gran negativos o por anaerobios, ¿no? Entonces, eso, cosas simples hay que tener muy en cuenta, ¿no? Lo digo por experiencia porque a mí me han dado una sabanita para dormir y yo digo, pucha, pero ¿cómo uno puede dormir con una sábana que está más viejo que no sé qué, ¿no? Y la verdad que hace frío. Estuve en Lima, sí, pero igual hacía frío, ¿no? En la madrugada. Y eso pues retrasa la recuperación. Entonces, chicos, siempre tienen que ver, no digo que es confort, porque no es que por comodidad uno se tapa con más frazadas, sino es por el mismo hecho de que nuestro cuerpo necesita una cierta temperatura, ¿no? Otro, ahí, bueno, seguimos con el mismo micro o macro aspiración de bacterias, ¿no? Y eso ocasiona neumonía.
Entonces, muchas o casi más del 90% de las infecciones intrahospitalarias son neumonías. Neumonías y neumonías, ¿no? ¿Qué más? Aparte de infecciones en el tracto respiratorio superior o infecciones intestinales, E. coli también puede producir diarrea, ya que hay diferentes fenotipos de E. coli, es decir, no solo hay un tipo de E. coli, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de E. coli enterotoxigénica, diarrea del viajero. Ustedes que les gustaba viajar, en algún momento se los malogró las vacaciones porque empezó la diarrea, ¿no? ¿Y por qué? Porque se comieron algo en la calle o consumieron algo que estaban vendiendo con una higiene dudosa, ¿no? Entonces nos da diarrea del viajero. Y eso se debe pues a la ingesta de alimentos contaminados. Eh, las diarreas no se tratan, ya saben, a no ser que sea una diarrea disentérica, que se puede tratar de antibióticos, o si es que es deshidratación, pues solo es hidratación, es decir, agua, ¿no? Entonces, 5 a 7 días y se autolimita. Pero tus vacaciones duran 5 a 7 días y no te lo vas a pasar pues con diarreas, ¿no? Hay otras formas de tratar, pero para el germen no se trata, ¿no? Eh, ¿Por qué ocasionan estos cuadros de diarrea? Por las enterotoxinas. Son dos que actúan a nivel de los enterocitos y eso hace que haya mayor eliminación de líquido hacia el extracelular, ¿no? Y por consiguiente se traduce en diarrea. Pero no solo sale agua, con el agua salen otros electrolitos como sodio, potasio, que son los principales como para mantener una homeostasis, ¿no? Cuando ustedes están con una diarrea terrible, inclusive pueden llegar a presentar hasta calambres, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el tratamiento? Decíamos, mientras no se complique, no requiere tratamiento, solo sintomático, o también se puede hacer de sostén. En este caso estamos hablando de hidratación. ¿Y qué hacemos para prevenir? Lavado de manos, ¿no? El lavado de manos no solo funciona para COVID, sino para todo tipo de infecciones. Otro fenotipo que tenemos es la enteropatógena, sobre todo está muy asociado a la diarrea en infantes y se caracteriza pues por diarrea, fiebre y vómitos. No es casi típico de los niños a esa edad que empiezan a comer tierra, arcilla, todo lo que tocan se meten a la boca y por ahí que se produce ese tipo de diarreas, ¿no? ¿Cuál es la prevención? Eh, bueno, habría que capacitar a las mamás, siempre decirle que se lave la mano, que el niño no puede estar tocando pues cosas muy sucias, ¿no? Y bueno, en el campo ni qué decirle porque el niño va gateando por todo lado. ¿Y cuál es la prevención? Lactancia materna. La lactancia materna es fundamental. No nos dicen hasta cuándo, pero lo que sí sabemos es que por lo menos hasta los 6 meses tiene que ser exclusivo, ¿no? Exclusivo. ¿Qué más tenemos? La E. coli enterohemorrágica, como su nombre dice, hemorrágica, esto se produce con disentería y esa E. coli sí se trata, ¿no? ¿Por qué produce eso? Por la toxina. No es tanto por el germen, sino la toxina. Y en los gram positivos veíamos que muchas veces la toxina es el que da el cuadro clínico y no tanto el germen. Entonces, la toxina Shiga, que es citotóxica, puede producir hasta la muerte celular y por ende manifestarse como estamos viendo con disentería, ¿no? La diarrea disenteriforme empieza acuoso, tiene fiebre y puede presentar lo que la disentería, ¿no? ¿Cuál es la complicación grave? El síndrome urémico hemolítico. Fiebre más insuficiencia renal más anemia hemolítica y trombocitopenia.
Y eso vemos muy frecuentemente en pacientes que vienen por emergencia. Pero se le dice, ah, estás con falla renal porque estás haciendo deposiciones y falta líquido, ¿no? Falta líquido. La trombocitopenia. Bueno, eso puede ser por la infección, ¿no? Es decir, no sabemos interpretar, no sabemos interpretar un hemograma. Ustedes ya deben saberlo, porque son uno de los primeros temas del curso de infectología, ¿no? Dar una buena interpretación al hemograma, que es fundamental, al examen de orina, cosas que nosotros pedimos a diario, ¿no? ¿De qué sirve que yo empiece a producir anticuerpos, no sé, monoclonales, si no sé interpretar ni siquiera un hemograma, ¿no? Nosotros empezamos a pedir ELISA, Western Blot, IFIS, de todo, y no sabemos interpretar, ¿no? Bien, miren, este E. coli ya tiene una mortalidad hasta 25% de insuficiencia renal, es lo que decíamos de antes, por la pérdida de líquido, sobre todo, proteinuria, por la falla renal, y esto se manifiesta en hipertensión arterial, ¿no? Entonces, eso hay que, cuando tengamos pacientes con trombocitopenia y anemia, hay que estar pensando en E. coli entero hemorrágica, ¿no? Ahora, el síndrome urémico no está producida por todos los serotipos o por todos los E. coli, sino por el serotipo O157H2. Bueno, eso es teoría, ¿no? Ya está estudiado, ya se ha identificado el germen y el tratamiento que tenemos pues son antibióticos. Como es gran negativo, podemos dar ciprofloxacino, podemos dar ceftriaxona, amoxiclavulánico y muchos de las cefalosporinas, ¿no? Y seguimos con los E. coli, que son muchos, enteroagregativo. Eh, bueno, no es tan frecuente, pero se está asociado mucho a pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, ¿no? Como lo que es el VIH, pacientes con cáncer, pacientes que están en quimioterapia, ¿no? Enteroinvasivo. Eh, Aparte de su diferencia en lo que es la forma y todo lo demás, nosotros pues tenemos que tener en cuenta eso, ya que puede producir una diarrea disentérica, diarrea con sangre, ¿no? Y la característica de esto, a diferencia de los otros, que da un fuerte dolor estomacal. El tratamiento sigue siendo tan igual como para cualquier E. coli, ciprofloxacino, ceftriaxona, cloranfenicol o moxit, dependiendo, ¿no? Y la prevención siempre va a estar en el lavado de manos. Recuerden que estos gérmenes no tienen alas, no tienen un taxi, no tienen un avión como para que puedan volar a otro paciente. Y la única forma de transmitir eso es con manos, es decir, yo toco un área contaminada con estos gérmenes y disemino, ¿no? Entonces eso hay que ver. Entonces ahí prima mucho lo que es el lavado de manos. Éticos, estas las infecciones de E. coli intraabdominales. Ahora vemos las infecciones por E. coli en el tracto urinario, ¿no? Causa más frecuente de hito, ya dijimos, si yo tengo hito, probablemente sea un gran negativo, por eso que muchas de las hitos se tratan con aminoglucósidos, ¿no? Eh, Ahora, con algunas características de su morfología, sobre todo por las fíngeras, puede hacer pues que tenga mayor afinidad por las vías urinarias. En las hitos, para tratar, tenemos que clasificar hito complicada, no complicada, o otra clasificación, hito alta o baja. Sobre todo la hito baja y la no complicada, pues lo podemos tratar con algunos antibióticos como la nitrofurantoína, que concentra muy bien en orina, eh, o fosfomicina, que también concentra bien, ¿no? Pero si la hito es alta o es complicada, ya no nos sirve, y muchas veces estas hitos requieren tratamiento antibiótico endovenoso. Eh, ya deberíamos tenerlo nosotros. Ha habido una promoción de la andina, parece que fueron los primeros o los segundos que salieron. Cultivaban todo.
Examen de orina, cultivo, y había muchos cultivos, ya parecían chacareros, ¿no? Algunos renegaban, decían, ¿por qué tanto cultivo? Sobre todo los de laboratorio, ¿no? Pero eso pues ayuda bastante a identificar el germen. Si no identificamos el germen, ¿qué estamos tratando, no? Eso no implica que se retrase el tratamiento del paciente. Se puede tomar el cultivo y se inicia un tratamiento empírico. Y con los resultados se corrige, ¿no? Entonces, siempre tengan eso, ese, no sé, como costumbre, ¿no? Paciente de UCI con probable mucormicosis, le hacen un hisopado, se pierde la muestra. Se pierde la muestra. Es decir, no puedes entender eso, tan irresponsable pueden ser. Es un paciente que está en UCI, le han sometido a una biopsia y que se pierda la muestra. Bueno, no sabemos quién lo perdió, el personal técnico, no sé dónde se quedó, pero se perdió, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y el tratamiento empírico, pues ahí tenemos ceftriaxona, quinolonas o algunos productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Para eso ya tenemos meropené y así, ¿no? Infecciones respiratorias es menos frecuente, ya que las infecciones respiratorias se asocian más a cuadros a los gram positivos, ¿no? Pero igual están los gram negativos también presentes en ese tipo de infecciones. Hay algunos factores de riesgo, sí, alcohólicos, los chicos de la andina, diabéticos, bronquitis, ellos pueden estar expuestos. ¿Por qué? Por la microaspiración, ¿no? Un alcohólico está ahí echado en la silla, en la banca, aspirándose todos sus gérmenes. Y eso pues puede comprometer. Una neumonía por gran negativo es mucho más severo que uno por gran positivo, ¿no? Se puede encontrar en sepsis, un paciente hace sepsis, una bacteremia y puede llegar hacia pulmón y ocasionar cuadros respiratorios. El tratamiento empírico, sobre todo, se da viendo mapa microbiológico del hospital, ¿no? Qué gérmenes prevalece en cada servicio. Y eso lo vamos a lograr solo con cultivo. Si no cultivamos, no logramos nada. Siempre, ¿no? Ahora acá dice evaluar posibilidad de empleo. ¿Cuándo evaluamos esa posibilidad para dar un tratamiento empírico? Porque el cultivo va a demorar 3, 4 días, ¿no? Entonces, si yo tengo de todos mis cultivos o del tiempo del año, en donde hay más del 30% de prevalencia de un germen resistente, mientras no tenga los resultados, tengo que considerarlo resistente, ¿ya? Más del 30%. Y mi tratamiento empírico tiene que ir acorde a lo que sabemos, ¿no? A lo que decimos. ¿Dónde más puede afectar E. coli? Sistema nervioso central, ¿no? Eh, una meningitis siempre está a la cabeza, primero neumococo, después de E. coli, ¿no? Entonces eso hay que tener bien en cuenta, ¿no? En población adulta, como ven, la meningitis por E. coli se observa asociada a tres factores de riesgo: inmunosupresión mayor de 60 años y manipulación quirúrgica eh, previa, ¿no? Entonces, en estos casos nosotros tenemos que sospechar que el probable meningitis que tiene nuestro paciente es por este germen. Y ahí pues la explicación de por qué damos ceftriaxona para todos los que tienen una meningitis, ¿no? Primero tratando de cubrir el coco, neumococo, y por ende también se puede cubrir lo que es el coli, ¿ya? Ceftriaxona. Ya saben que las meningitis no se pueden distinguir, ni siquiera se pueden distinguir si es bacteria o es hongo o es virus, menos podremos distinguir qué tipo de bacteria eh, podemos encontrar, ¿no? Un rato, chicos.
Sí, buenas. Dígame. Ya, chicos. Bueno, la situación sigue como acaba de llamarme una mamá llorando, que sus hijos están llorando y su papá requiere UCI, 41 años. Y no hay cama UCI, ¿no? Es bien difícil decir que no hay UCI a alguien que se ha salvado en UCI, ¿no? Y la gente no toma conciencia de eso, no toma conciencia y... Aquí, un ratito, chicos. Bien, chicos, lo que les comentaba, ¿no? Es bien complicado esas situaciones. Me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Es bien complicado decir eso, ¿no? No hay cama UCI para alguien que se ha salvado ahí, pero es nuestra realidad y nadie toma conciencia. Personas sin mascarilla,
jóvenes, ¿no? Desafiando a la vida. Pero no son ellos los paganos, son otros, muchos que tienen el sistema inmunológico bajo, algún factor que no conocemos todas para la complicación del COVID. Me da pena por los niños, porque yo también tenía mi bebé y condenarlos a eso, ¿no? 41 años, 3 hijos. Bueno, espero que esto se acabe cuanto antes. Ya chicos, entonces veíamos, sí puede haber meningitis por gran negativos, ¿no? Las intraabdominales son muy frecuentes. Pueden haber algunos factores, por ejemplo, la translocación, lo que decíamos, o también puede ascender por vías biliares y ocasionar pues una colangitis, ¿no? Cuando yo tengo colangitis, paciente con fiebre, ictericia y dolor, tengo que pensar en gran negativos. Entonces, algunos se memorizan colangitis, ya ciprofloxacina o ceftriaxona. Pero pocos son los que dicen colangitis, probable germen E. coli, le damos cipro o ceftriaxona, ¿no? Eh, Nuestro objetivo debe ser eso para que nos haga diferencia de otras personas, ¿no? Porque uno lee el libro y dice colangitis, tratamiento, ceftriaxona, ya le dan, no porque sepan qué germen es, sino porque dice el libro. Abscesos hepáticos, igualito hay que pensar en gran negativo, ya que el germen pudo haber traslocado hacia el sistema venoso mesentérico y por ende haber llegado a nivel hepático y ocasionar abscesos, ¿no? Igual también tratar pues con ceftriaxona, cipro o muchas veces damos nosotros lo que es meropenem. Si es que tenemos un cultivo y sale resistente, ¿no? Complicación de la pancreatitis o perforación de la víscera hueca. Infección peritoneal, ya dijimos, los que colonizan son los que causan infección, así como en una celulitis, el principal germen asociado va a ser un gran positivo, puede ser estáfilo o estrepto, ya que son parte de la microbiota, igualito también a nivel de cavidad, ¿no? Los colonizantes son los primeros agentes en volverse infectantes. El tratamiento, ya le hemos dicho, ceftriaxona, puede ser metronidazol, carbapenés, es decir, hay muchos tratamientos que se puedan usar en los gram negativos, pero recuerden, los antibióticos tienen un lugar terapéutico. Gentamicina me cubre muy bien un gran negativo, pero yo no puedo dar para un absceso, no puedo dar para una neumonía, ya que su volumen de distribución es bajo, ¿no? Y no llega a tejidos, sino concentra solo en líquidos. Entonces tengo que ver dónde está mi infección y según eso escoger el mejor antibiótico. Otras infecciones por E. coli, pues pueden haber muchos, ya dijimos que por vecindad pueden hacer infecciones no solo urinarias, sino genitales, ¿no? Y pueden ascender, sobre todo en mujercitas, y puede ocasionar una endometritis, salpingitis, y lo que vemos comúnmente, una EPI, ¿no? Así le llamamos a la enfermedad inflamatoria pélvica. Y eso es frecuente ver en mujeres, ¿no? Vienen con dolor en fosa ilíaca y muchas veces EPI, al extremo de que los operan como probable apendicitis y termina siendo eh, una EPI, ¿no? En los varones no nos salvamos tampoco, pero va a depender mucho de las condiciones del paciente también, ¿no? Prostatitis, orquitis, epididimitis, que también podría estar asociado a ese tipo de gérmenes. ¿Qué más tenemos? La bacteremia, bueno, bacteremia significa bacterias en sangre y el germen puede llegar a donde llega la sangre, ¿no? Y como ya saben, nuestro sistema circulatorio pues es muy extenso y puede llegar al corazón, puede ocasionar artritis, miositis, osteomielitis, eh, siempre y cuando haya algún factor de riesgo en algún órgano, se asienta el germen y ocasiona pues la infección. ¿Qué más podemos encontrar asociados a E. coli? Poliomielitis en gestantes, endoftalmitis, abscesos cerebrales, las famosas sinusitis que no ceden cuando se les da tratamiento para neumococo porque puede ser E. coli, ¿no? Entonces hay que pensar en este E. coli en muchas infecciones que probablemente ya los han visto.
Klebsiella es otro germen que nos trae problemas, sobre todo en los hospitales, por la neumonía y las itus. La mayoría son resistentes y son adquiridos en el hospital, ¿no? Eh, Han incrementado mucho las cepas de beta-lactamasa de espectro extendido, lo que conocemos como BLE, que ya no son sensibles a ningún cefalosporinas, menos penicilinas, ¿no? Ya usamos carbapenémicos para estos tipos de pacientes. Entonces, Klebsiella, pues, nos trae mucho problema y alta mortalidad. Enterobacter, decía, Enterobacter, como su nombre dice, entero, sistema gastrointestinal, y es ahí donde son parte de la microbiota, ¿no? Pero esto también puede traslocar o puede infectar, sobre todo en hospital, ¿no? Hitos, neumonías, meningitis o infecciones de sitios operatorios o prótesis. Entonces, Enterobacter también va a estar siempre asociado a infecciones hospitalarias, ¿no? Son resistentes a ampicilina y a cefalosporinas de segunda y tercera generación, es decir, ya no me sirve ceftriaxona, y eso hay que tener en cuenta. Muchos piden cultivo para Enterobacter, o bueno, un cultivo en general, le sale Enterobacter y sensible a ceftriaxona y le administran ceftriaxona. Los cultivos no se leen que ese es sensible y él es resistente, no sé de dónde salió eso, ¿no? Que coincide es muy diferente. Los cultivos se interpretan y cuando yo veo Enterobacter, inmediatamente se me viene a la cabeza que esos tienen una resistencia cromosómica, como dice acá, inducible, es decir, mientras no estén en contacto con un antibiótico, son sensibles hasta el agua bendita. Cuando tú le administras un antibiótico, sobre todo aquel que afecta a lo que es pared, 2, 3 días y se hace resistente a todo. Así, bueno, para los que dicen que es resistente, ¿no? Por consiguiente, no se debe tratar este germen con pastas cefalosporinas de tercera. ¿Se puede tratar con cuartas? Cefepime, sí. Bueno, es como les digo, la interpretación de antibiograma es otro tema, ¿no? Entonces, ya hemos visto a los fermentadores, vemos a dos gérmenes que tienen mucha importancia, E. coli y Klebsiella, ¿no? Otro germen, o los otros gérmenes no fermentadores que tenemos, ahí tienen su característica, es muy frecuente encontrarlos en UCI, Pseudomonas acinetobacter, ¿no? Y Estrenotrophomona maltophilia, ¿no? Entonces esos tres son muy asociados a ese tipo de infecciones intrahospitalarias en UCI. Y sobre todo ahora el Acinetobacter pues está ocasionando muchas muertes en pacientes COVID en UCI, se sobreinfectan y ya pues fallecen, ¿no? Pero también tenemos otros no fermentadores. Ahí tienen brucelosis, pues siempre hemos visto o escuchado, inclusive hay muchos casos clínicos de brucela, Borrelia pertussis, legionela pues viene de legiones, ¿no? Está muy asociada a infecciones en sitios con aire acondicionado. Bartonella, pues tenemos todo lo que es Valle Sagrado, una zona endémica de bartonelosis. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver algunos. Pseudomonas aeruginosa. En todos sitios hay pseudomonas. Ustedes tienen pseudomonas en cuero cabelludo, en ojos y en zonas húmedas, ¿no? Pero yo me baño diario con agua y jabón, o jaboncillo y perfumado todavía, igualito, ¿no? De antes les decía que pseudomonas puede vivir en el jabón. Entonces, eso no implica que sea infectante, ya que, como dice acá, es un patógeno oportunista. Y una de las enfermedades que predispone a pseudomonas es la diabetes, ¿no? ¿Qué cosas puede causar? Foliculitis, cuando es un saprófito de la piel y puede ingresar fácilmente, ¿no? Infecciones de herido operatorio, sobre todo de aquellos como cuero cabelludo,
queratitis, otitis externa del nadador. Bueno, ese es otro cuadro que está ocasionado por pseudomonas para aquellos que les gusta nadar en piscinas y no cambian el agua, ¿no? Ahí pueden vivir pseudomonas en ese agua. Puede ocasionar bacterias, endocarditis, meningitis, es decir, yo tengo que pensar si tengo un paciente inmunocomprometido en infección por pseudomonas en diferentes regiones. Se recomienda que el tratamiento tiene que ser asociado, aunque eso también no está demostrado, no hay una publicación que me diga es mejor una asociación de antibióticos que uno solo para pseudomonas. Parece que se ha arrastrado como una leyenda, pero como tiene alta mortalidad, pues pecamos en exceso, ¿no? Damos un aminoglucósido más un quinolona, un aminoglucósido más un betalactámico y así, asociamos, ¿no? Pero no está demostrado y no está protocolizado. Eh, Uno de los principales factores, ya hemos dicho, es el tratamiento inadecuado, ¿no? No sabemos dar antibióticos y eso es común en todos los médicos, ¿ya? Yo antes de entrar de infectología era igual, ¿no? Eh, Tenemos pereza de leer los antibióticos, no solo leemos de frente, nos vamos a su posología, ¿para qué sirve? Y eso está muy mal. Tenemos que conocer los gérmenes, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puedo tener yo con pseudomonas? Endocarditis, neumonías, infecciones urinarias, absceso cerebral, queratitis, ¿no? Otitis y otitis externa maligna, osteomielitis. Lo que les decía, ¿no? Hay que pensar en cualquier sitio en un paciente inmuno comprometido. Eh, Síndrome de la uña verde, y de ahí viene pues que cualquier absceso que tenga un color medio verde, este es pseudomonas, ¿no? Hola, hola. Eh, Donato, ya habló con Martín, ya habló con su esposa, sí, ahorita está en clase. Parece que se ha complicado, sí, su esposa entró ahora. Sí. Ujú. Eh, no, Lucy, está colapsado. Sí, sí, hablo con su esposa. Ya, ya, chicos, entonces, como decíamos, claro, pues que acá voy a calmarme la mente, es mucho la cosa. Ya. Entonces, con ustedes me desestresaba bien, pero cuando era presencial. Ahora cuando es así virtual no los veo, no sé quién duerme, no sé quién atiende, nada, ¿no? Esperemos volver pronto a las aulas para que me desestrese con ustedes. Era un vacilón, la verdad es que era bonito. Entonces, en pseudomonas siempre hay que pensar, pacientes que están en quimioterapia, pacientes con fibrosis, pacientes con alguna secuela pulmonar, por ejemplo, una bronquiectasia. Paciente que ha tenido TB y tiene neumonía, piensen en pseudomonas, ¿no? Eso es, no diré como norma, pero nos ayuda bastante, ¿no? Eh, Acinetobacter o la Acinetobacter, ¿no? Este germen es un problema para UCI. Se ha llegado a cerrar UCIs, se regresa después de haber fumigado con todo y sigue Acinetobacter. Y ya pues como que se ha asimilado de que este germen va a vivir ahí y, y va a estar infectando pacientes, ¿no? Los pacientes en UCI son pacientes muy críticos y, y eso hay que ver, pues que están muy expuestos a infecciones, ¿ya? Eh, a ver, ya hemos dicho que es en UCI. Brotes epidémicos de infección, como les digo, se ha intervenido muchas veces UCI y seguimos teniendo Acinetobacter. ¿Qué cosas ocasiona Acinetobacter? Sobre todo neumonías asociadas a ventilador, neumonía nosocomial, y por ahí puede traslocar y hacer una bacteremia, inclusive una
meningitis, ¿no? Entonces hay que tener pues muy en cuenta este germen, pero el hecho que yo lo aísle no indica que sea infección, ya que eso lo voy a encontrar siempre UCI, ¿no? El tratamiento generalmente es asociado, ahora ni siquiera ya es sensible a carbapenems, ya estamos usando colistina, ¿no? Pero mientras no tengamos resistencia o no tengamos un cultivo, tenemos que usar carbapenémicos, imipenem, ¿no? Esta notrofumona maltofilia es otro germen también muy asociado a UCI. No es tan frecuente encontrar pacientes infectados con estenotrofomonas, pero sí se aísla. Y eso no indica que sea infectante, ¿no? Pero las infecciones que da, como todos no, los fermentadores, es pues, o no fermentadores como Pseudomonas, Cinetobacter y Estenotrofomona, son oportunistas, ¿no? En pacientes que tienen comprometido su inmunidad. Y este estenotrofomona, como ven en las diapositivas, es resistente a los carbapenems. Es decir, antes que aparezcan los carbapenémicos, este ya era resistente a los carbapenems, ¿no? Se puede tratar con cotrimoxazol, sí, pero la resistencia también está ahí, ¿no? Y muchas veces estenotrofomonas ya no hay mucho que hacer, ¿no? Si es que se vuelve infectante. Este es un cuadrito en donde les puede ayudar. Los no fermentadores son muchos, pero recuerden que los tres son muy asociados. Pseudomonas, Estenotrofomona maltófila y Acinetobacter, ¿no? Los tres. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, sigamos entonces. Vayamos a Salmonella. Me preguntaban de Salmonella, ¿no? No sé, hace 2 clases creo. Es muy frecuente encontrar salmonelosis, ¿no? Bacilo gram negativo, anaerobio facultativo. 3 especies: Salmonella entérica, subentérica y Bongiardi, ¿no? Anaerobio facultativo, esa característica hace que este salmonela pueda actuar como infección oportunista en pacientes con déficit de inmunidad celular, es decir, hablo de pacientes con VIH, hablo de pacientes en quimioterapia o pacientes que tienen pues algún tipo de cáncer, HTLV o los que consumen corticoides, ¿no? Este cuadro nos va a ayudar a distinguir cuándo debo decir salmonelosis y cuándo debo decir fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, como ven, el género de salmonela pues se subdivide en especie, Bongiordi, y salmonela entérica. El Bongiordi pues prácticamente tiene una sola subespecie que es el 5, en cambio salmonela entérica tiene 5 subespecies, ¿no? Entérica y los demás que no tienen mucha importancia. La entérica se subdivide en 2 seromars, la tifoidea y la no tifoidea, ¿no? Entonces, al hablar de si yo voy a decir salmonelosis o voy a decir fiebre tifoidea, debo tener un cultivo. No puedo yo con solo el cuadro clínico que me digan salmonela, puedo decir que es tifoidea, ¿no? Prácticamente es un diagnóstico de laboratorio. Pero nosotros fácilmente usamos, no tiene fiebre tifoidea. Una diarrea está siendo fiebre tifoidea. Puede ser fiebre tifoidea, sí, pero tendríamos que tener el 0 bar, ¿no? Otros está con diarrea y está con fiebre, no fiebre tifoidea, no es así, ¿ya? Esto hay que tener bien en cuenta. Entonces, acá tenemos un cuadrito de donde podemos nosotros adquirir los diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Salmonella lo podemos adquirir de la gallina. No sé si alguien ha escuchado de que la gallina, pues, en los huevos puede tener tifoidea, y eso es tan cierto, porque ese germen de Salmonella eh, gallinarum o tifi también es parte de la microbiota de la gallina, ¿no? Salmonella gallinarum es muy resistente, ¿ya?
Hay muchas salmonelas que afectan a animales, pero no todos causan infecciones, ¿no? El chancho tiene su salmonela, Choleraesis, salmonela, y así, ¿no? Entonces se pueden adaptar a diferentes tipos de huéspedes. Si el huevo tiene un, no sé, podemos decir así, dañado, hablando de podrido, es porque la cáscara pues en algún momento se ha hecho permeable y ha ingresado el germen, ¿no? Y si tú te tomas un jugo de estos, pues te va a llevar al aislamiento, ¿no? Entonces eso hay que ver, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Fiebre, neumonía, en algunos casos, diarrea, hepatoesplenomegalia. Cuando hablamos de hepatoesplenomegalia, como les decía, es bien inespecífico. Cualquier cosa da hepatoesplenomegalia, ¿no? Y alteraciones sanguíneas como pueden ser anemias eh, o disminución de CD4, ¿no? Entonces, pero lo que nosotros debemos saber que muchas de las diarreas y las fiebres se asocian a salmonelosis, ¿ya? Una forma correcta de decir eso es salmonelosis, cosa que no digo si es tifi o no tifi. Incluye ambos, ¿no? Hemos visto algunas veces estas lesiones, manchas rosas, pero no es patognomónico. Es decir, eso lo puedo ver hasta en una sífilis secundaria, ¿no? Complicaciones de la salmonelosis, y eso es lo que siempre nosotros vemos: hemorragia gastrointestinal, perforación intestinal, encefalopatías, hepatitis, colecistitis, falla renal, anemia, meningitis, es decir, puede haber muchas complicaciones. Y ahí la importancia de hacerle un tratamiento adecuado y con el tiempo eh, indicado, ¿no? Hemorragia gastrointestinal, como ven, estupor, comas, que puede haber, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tiene que ser con cultivos o pedimos pues lo que son las aglutinaciones. Hoy por hoy tenemos aglutinaciones que miden anticuerpos y antígenos. No es sencillo pedir para tifoidea. ¿Qué cosas podemos hacer en pacientes no tratados con fiebre entérica? Hemocultivo. Lo ideal debería ser hemocultivo. Ahora, ¿qué tanto te van a permitir hacer aspirado de médula ósea? Que sería una sensibilidad mucho más alta. Pero con solo decir aspirado de médula ósea, por más que le digas es hueso, siempre en la cabeza se le ha metido que es su médula de la columna vertebral. Y no es así, ¿no? ¿Qué más tenemos? Se puede tomar cultivos de diferentes líquidos, tanto en niños como en adultos. La salmonela, pues, después de estar en sangre se puede asociar hasta en heces, en orina, y eso pues nosotros tenemos que cultivar, ¿no? Los anticuerpos, ya saben, se hacen contra algunos antígenos o flagelares o H, que es de TIFI, ¿no? Entonces, cuando yo tengo unas aglutinaciones, unos DILs más de 160 de la H, es una fiebre tifoidea, ¿no? O si tengo solo la O, puedo decir no tan específico que solo se trata de salmonelosis. Entonces la H pues me indica que puede ser un cerobar típico, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, siempre se ha habido ese problema del valor, ¿no? 1/80, 1/160 para nuestro medio, nuestra realidad, no es infección, porque todos en algún momento hemos estado en contacto con TIC y por consiguiente pues no se considera infectante, a no ser que tenga una sintomatología muy florida, ¿no? Pero si sale más de 320, eso ya es pues, TIC y requiere tratamiento. Eso hay que tener siempre en cuenta. Se puede hacer PCR, PCR se hace para todo tipo de microorganismos. Lo que nos limita para usar eso es el costo, ¿no? El costo. Tratamiento, y eso tienen que tener muy en cuenta. Es tan sencillo, pero como que no captamos y se nos ha metido a la cabeza eso de que el tratamiento es 7 días, ¿no?
Se puede dar ciprofloxacino 400 endovenoso o miren, 750 vía oral. No es 500 lo que damos para tifoidea, ¿no? Entonces, si quieren tratar con cipro, tiene que ser 750, no 500. Levofloxacino, igual 750 cada 24 horas. Ceftriaxona sí son los mismos dosis que usamos, los 2 gramos cada 24 horas. Hay una complicación que es aneurisma, ahí podemos dar hasta 2 semanas, hasta 6 semanas, ¿no? Pero en manera general, el tratamiento sin complicaciones es 2 semanas. O con complicaciones o pacientes que tienen factores de riesgo, 4 a 6 semanas. Y eso nadie cumple, ¿no? Por eso que los pacientes siguen viniendo con tifoidea. ¿Por qué? Porque no cumplen la duración del tratamiento, ¿no? Bien, cólera es otro cuadro. Es una infección, pues, una epidemia que ha sufrido nuestro país y también ha sido, pues, causante de muchas muertes, ¿no? Vibrio, así se llama el germen, y la característica de eso es una diarrea acuosa, es como agua de arroz, aunque ustedes ya no cocinan, agua de diarrea acuosa, ¿no? Se deshidratan y se mueren. A estos pacientes, para ese tipo de pacientes, miren, se ha inventado al extremo de hacer camillas con un hueco, porque ya no podían levantarse y tenían que hacer su deposición, o sillas, pues igualito con su agujero ahí, ¿no? Tenías que hidratarme con 2 vías, porque una sola vía no te alcanzaba para recuperar al paciente, ¿no? Y se morían por deshidratación. Entonces, ¿cuál es la fisiopatogenia o la fisiopatología? Ingresa el vibrio, sobrepasa la barrera gástrica, el intestino delgado, produce su enterotoxina y esa enterotoxina hace que haya salida de líquido intracelular al extracelular, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más se tiene? Vómitos. Y vómitos más diarrea. La deshidratación es mucho más rápido. Y si a eso le asociamos fiebre, también la deshidratación se incrementa, ¿no? Entonces, prácticamente cuando uno tiene cólera, se deshidrata, pierde agua, pierde electrolitos y ustedes saben que la mayoría de las enfermedades, las complicaciones son estas, ¿no? Periodo de incubación es muy corto, 3 a 4 hasta 5 días. La transmisión es fecal oral, es decir, ahí también tiene mucha importancia el lavado de mano, pero el lavado correcto, no mojarse la mano, que es muy diferente, ¿no? Diarreas líquidas, si hemos dicho, como agua de arroz, para los que saben cocinar, vómitos y deshidratación, ¿no? Ya el diagnóstico es en laboratorio, eso lo hacen ya ellos pues con microscopio cultivo. El tratamiento, hidratación. Y antibióticos. ¿Por qué damos antibióticos aquí? Porque es una bacteria, pues no es un virus como el COVID, ¿no? Que no se debería usar. Cuando estás en una epidemia, el diagnóstico es clínico. No puedo estar pidiendo cultivo para cada paciente cuando tengo más de 1000 pacientes ahí, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene diarrea como agua de arroz y vomita, ese es cólera, pues sí, se trata como cólera, ¿no? Ya les decía, los criterios epidemiológicos cuentan mucho, porque si no tengo cólera y me viene un paciente con estos síntomas, pues le tengo que pedir sus exámenes, no, tampoco nos vamos a o tratar sin estar seguros de lo que es, ¿no? Eh, Toma de muestra siempre antes del tratamiento con antimicrobianos y es en heces, ¿no? O hisopado rectal. Es ahí donde se ven los gérmenes, ¿no? Ya decíamos, el tratamiento es hidratación, puede ser con cloruro de sodio o con suero eh, con dextrosa al 5%, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Control de las heces contaminantes. Eh, Ahí ya pues ya viene lo que es saneamiento ambiental, ¿no? Desagües, y si no tienen desagües, o al menos unos silos adecuados. El antibiótico es sencillo, doxiciclina, 300, dosis única,
Y si no toleran, pues también se puede dar ciprofloxacina endovenosa cuando los vómitos son muy frecuentes, ¿no? Las gestantes acitromicina, los niños acitro, es decir, son accesibles los medicamentos, ¿no? Bien chicos, otro germen, ¿alguna pregunta de cólera? Nada, no quieren preguntar nada, chicos. Bien, Doctor, dime. doctor, en relación a la parte clínica epidemiológicamente provenientes de regiones afectadas por cólera, ¿en qué casos en nuestro medio podríamos considerar o qué regiones? Mira, no es regiones, ¿ya? No es como malaria, dengue, que es un determinado área. Eh, Cólera puede dar en cualquier parte del mundo. Cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando de número de casos, ¿no? Si hoy me viene un paciente, más rato me viene otro, o unos 3, 4, entonces yo ya debo sospechar que hay un brote de cólera, ¿no? No epidemia, pero sí brote. Entonces, no es la epidemiología tanto por regiones, sino por el número de pacientes que pueda presentarse en un determinado área. ¿Ya? Gracias, doctor. Bien, chicos. Bien, Rosela, lo que les comentaba era que, bueno, en los exámenes les van a poner de todo, no saben qué, y nosotros pues de alguna otra forma tenemos que acostumbrarnos a asociar, ¿no? Eh, Han ingresado 5 médicos de COVID a la residencia, eso es muy bueno para ellos, malo para nosotros, porque nos hemos quedado con menos 5 médicos, ¿no? Pero así es, ¿ya? Y bueno, es una satisfacción, ya que ellos estaban trabajando, ni siquiera preparándose, pero todo sacrificio tiene sus frutos, ¿no? Entonces, Bruselas, si les ponen un caso clínico, paciente con fiebre, que consume queso, ya no lo piensen, ese es Bruselas. No digan, pero acásito dice lo otro, no. Si te van a poner un caso clínico, generalmente te van a poner datos epidemiológicos. Por ahí que es muy importante tener pues conocimiento epidemiológico, pero no pues de hace muchos años, sino actuales, ¿no? Estar viendo qué enfermedades prevalecen en un determinado departamento o región. Igual lo que les decía, ¿no? Si yo estoy en tiempos de cólera y le pongo paciente, presenta deposiciones como agua de arroz con fiebre, no voy a pensar en otra cosa, tengo que pensar en cólera, ¿no? Entonces, Bruselas se asocia mucho a productos lácteos. No digo que es el único leche de cabra, pero principalmente, ¿no? Pueden presentar hasta leche de vaca, de oveja o de burra que les toca, que les gusta a muchos, ¿no? Bueno, por medicina. Bacilo gran intracelular facultativo aeróbico capaz de proliferar en células fagocíticas, ¿no? Bueno, esa es su taxonomía, ¿ya? ¿Cuál es el problema de Bruselas? Que es, sobre todo en el diagnóstico, ¿no? Una reacción cruzada. Es decir, me puede salir E. coli positivo, sin embargo no es E. coli, sino es Bruselas, o a los revés me sale Bruselas, sin embargo es E. coli, ¿no? Entonces siempre hay que tener ese dato y asociarlo con la clínica, más que con la clínica, con los antecedentes epidemiológicos, ¿no? Tenemos algunas especies de Bruselas, Melitensis, Abortus, Suis, eh, ¿dónde puede vivir Bruselas? Pues como decíamos, vive en los que son los productos lácteos, pero no es en el único. Puede sobrevivir en el estiércol, sobre todo de estos animales contaminados, hasta 80 días. Entonces, no necesariamente tengo que estar en contacto directo con el animal o haber ingerido, sino exponerme, ¿no? Leche, mira, 2 a 4 días puede estar ahí, Brucela viable. Lanas, agua, fetos mantenidas en la sombra, es decir, hay sobre todo ganaderos que cuando hay aborto de sus animales lo guardan el feto, ¿no? Y ahí puede estar eh, lo que es Brucela viable, ¿ya? ¿Qué más?
manteca, felizmente ya no hay manteca, creo, porque lo usan en el chicharrón. Es decir, hay muchas cosas que están en contacto con ese tipo de animales infectados que pueden transmitir al humano, ¿no? ¿Qué cosas puede dar brucela? Abscesos hepáticos, esplénicos, puede presentar cardíacas, miocarditis, bueno, todo lo demás, abscesos a nivel de corazón, cutáneos, genitourinario, hematológicos, es poco frecuente. Lo que comúnmente vemos pues en Brucela es la fiebre, ¿no? La fiebre ondulante con dolor lumbar. Eso es lo que nosotros vemos, las artralgias, ¿no? Sobre todo eh, a nivel sacro, ¿no? Ahí tienen artralgias, artritis, bursitis, espondilolitis, mialgias, sacroilitis. Ese es el más frecuente, ¿no? Fiebre con sacroilitis probablemente sea brucela. El diagnóstico es muy sencillo. Eh, Nosotros tenemos que de alguna otra forma, muchas veces nos hemos quedado en caso sospechoso o probable. Muy rara vez hemos confirmado, ¿no? Siempre pedimos como examen de tamizaje, así como pedimos antígeno de superficie en hepatitis B, acá pedimos rosa de Bengala. Rosa de Bengala, si sale positivo, recién podemos recurrir a las aglutinaciones en placa, ¿no? Y como ven, títulos de 1 a 25, 1 a 100 o 1 a 200 o más, si es rosa de Bengala negativo, bueno, igual sigue siendo negativo, ¿no? Pero si es más de 200, hay que realizar pruebas complementarias como es el 2-mercapto etanol. ¿Por qué la rosa de Bengala no me hace el diagnóstico? Porque rosa de Bengala mide anticuerpos IgG, IgM, es decir, un IgG, que es una brucela pasada de años, puede confundirme con el cuadro actual, ¿no? Los rosa de Bengala solo es de tamizaje, ¿no? Ahora, si el de placa me sale títulos bajos, tengo que hacer 2-mercaptetano, ¿no? En eso sí, los valores son 1/25, ¿ya? Y de tubo, ¿no? Pero la mayoría de las veces nos quedamos en rosa de Bengala y no debería ser así. Cultivo siempre va a ser el gold estándar para todas las bacterias y es lo que menos pedimos, lo que menos sabemos hacer. ¿Por qué? Acá, según esto, la brucela dura en cultivo 6 semanas. En 6 semanas tu paciente se va a morir, ¿no? Entonces habría que ver otra forma de hacer el diagnóstico. Un PCR nos puede hacer un diagnóstico mucho más precoz. Ya dijimos los anticuerpos dirigidos, lo que veíamos en rosa de Bengala, que son esos, IgG positivo. ¿Qué más? Anticuerpos, bueno, el IgM es muy raro encontrarlo, pero se puede solicitar, ¿no? Pero para ustedes, rosa de Bengala, y si rosa de Bengala sale positivo, hacen aglutinaciones en placa, en tubo y el 2-mercaptetano, ¿no? El tratamiento es doxiciclina con rifampicina. Todas las guías dicen doxi con rifa, pero la rifampicina es un antibiótico de reserva eh, para tuberculosis y no tenemos acceso, ¿no? Entonces, por consiguiente, nosotros usamos otra alternativa que es doxiciclina más gentamicina. Gentamicina les damos sus 7 días y doxiciclina sus 3 a 4 semanas. Ese es el tratamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una pregunta, por favor. Dime, Joaquín. En el caso del tratamiento de brucela, sí que si se va a asociar, digamos, la doxiciclina o una aminoglucosida, siempre es con gentamicina, porque recuerdo, por ejemplo, que en farmacología nos decía el doctor que es con estreptomicina. Eh, Eso tiene que ser con aminoglucósidos, ¿ya?
lo que tenemos es gentamicina. Estreptomicina muy rara vez lo usamos, se puede usar sí, porque también el otro, aminoglucósido, pero no lo van a encontrar, ¿no? Y los estudios han demostrado que con gentamicina, pues la eficacia es tan igual que como con rifampicina, ¿no? ¿Por qué damos una semana? Porque son muy nefrotóxicos y hepatotóxicos, ¿no? Así que lo pueden dar también con otro. Pero gentamicina nosotros lo usamos y los estudios también lo usan, genta, ¿no? ¿Algo más, chicos? Ya, chicos, entonces nos quedamos ahí, ¿ya? Bueno, chicos, cuídense. Fuerte. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, Ya doctor. empieza. Gracias, Ya doctor. empieza. Ya Gracias, empieza. doctor. Exámenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.